Hola gente creativa, bienvenidos como siempre, espero que todos se encuentren muy bien. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial para Mundo Lego Games. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. En esta ocasión vamos a enseñarles a elaborar unas alas de ángel, pues nos han manifestado que para esta temporada en los colegios les mandan a los niños a conseguir estas alas para las presentaciones de las novenas. Y en ocasiones es un poco complicado o difícil hacerlas. ¿Listo? Entonces queremos en este paso a paso muy detallado explicarles cómo elaborarlas fácilmente para que ustedes ya no tengan más este problema. Así que los invito a que me acompañen y disfrutemos como siempre elaborando este nuevo proyecto. Bueno amigos, para elaborar este proyecto, las alas de ángel, lo primero que vamos a hacer es tomar un pliego de cartulina y vamos a trazar sobre él una figura que va a ser esta. De igual manera, esta figura y los moldes que necesitemos yo los voy a dejar en la descripción del video, dejo el enlace para que ustedes los puedan descargar fácilmente. ¿Listo? Entonces, esta figura es la forma de las alas. Basándonos en esta forma, entonces, vamos a cortar en la misma cartulina varias piezas que van a ser las plumas. ¿Listo? Entonces, aquí las voy a enumerar para que la forma de armarlo va a ser en eso, ¿no? En la secuencia de los números. La primera pluma, la más grande o la que le sigue, va a ser esto, y me estoy guiando con esta forma, ¿listo? Para poder pegarlas correctamente. Entonces aquí ya tengo varias, miren que quedan acá en esta parte, van a quedar separadas, no van a quedar tan juntas. Aquí ya vienen otras que son más pequeñas. Y va a ser de esta manera, ¿listo? En esta parte van a ir hacia acá, un poco más de esta forma. De todos modos, cuando ya tengamos estas piezas cortadas, las ubicamos que nos quede bien. ¿Listo? Entonces va a ser más o menos en esta forma. Entonces hice solamente un lado, porque cuando vayamos a cortar las piezas del otro, simplemente lo que hacemos es voltear la pieza y pegarla en el sentido contrario para que nos dé la misma forma a este lado. ¿Listo? Entonces, ya teniendo estas piezas cortadas, están totalmente numeradas en secuencia, entonces lo que vamos a hacer es tomar tela de cambral, aquí en mi país le llaman así, cambral, es esa tela que se utiliza en los trajes de los médicos, de los trajes desechables quirúrgicos, y vamos a trazar las piezas sobre esta tela es económica, entonces lo que hacemos es colocar la pieza y simplemente con un lápiz vamos a sacar la forma. De cada una de estas piezas vamos a cortar 8 unidades, ¿listo? Bueno, y ya con todas nuestras piezas cortadas, ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre la base de la estructura, ¿listo? Entonces aquí yo las tengo numeradas, ¿no? Les dejé un pedacito así sobrepuesto para no mancharlas. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar ya en la estructura. Retiramos esto. Y entonces para la estructura vamos a utilizar un alambre galvanizado. Aquí yo ya lo tengo estirado, entonces podemos comprar un poco. Para esto necesitamos comprar 4 metros, vamos a utilizar 3 metros 60. La dimensión de esta figura tiene 1,20, pero entonces necesitamos 3 partes, como decir que la estructura tenga 3 partes para que quede resistente. Entonces vamos a tomar un diámetro de 3 metros 60, ¿ya? O sea 1,20 multiplicado por 3, y vamos a doblar cada uno a 1,20, lo vamos doblando así para que nos quede un alambre más grueso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una sola pieza de 1,20 pero con 3 alambres. Entonces simplemente lo que hacemos es tomar un tramo de 1,20, volverlo a doblar y volverlo a doblar nuevamente. Cuando ya tenemos esta pieza así, entonces lo que hacemos es esta pieza de 1,20, lo que hacemos es buscar el centro, tratamos de sostenerlo, que no se nos desacomoden los alambres, que queden derechos, y vamos a buscar el centro. Cuando ya tengamos el centro lo doblamos
Esto tratemos de que nos quede lo más centrado posible. Y lo que vamos a hacer es comenzar a dar esta forma. Listo, entonces ya con esto así, lo que vamos a hacer es sostenerlo y vamos moldeando para que nos dé esa forma. Listo, entonces esta es la parte que sigue. Lo vamos a, de punto aquí lo vamos a enrollar para que no se nos mueva tanto cada pieza. Entonces hay uno que queda suelto. Listo, ya lo tenemos así. Entonces, como les digo, vamos dando la forma y después de que tengamos esta forma vamos a comenzar a pegar ya las piezas sobre la estructura. Bueno amigos, y aquí entonces ya le di forma al alambre, miren cómo queda. Es tratar de seguir esa misma forma que tenemos acá, esto lo más cercano posible. Y ahora entonces podemos retirar esta cartulina y lo que vamos a hacer es comenzar a pegar ya las piezas, las de las alas. Y para esto lo que vamos a hacer es tomar de a dos piezas y con silicona caliente vamos a aplicar en el extremo para unirlas, para que nos queden en este extremo superior unido y nos queden así, de esta manera. Listo, miren, aquí ya queda unida la pieza. Entonces vamos a tomar de a dos de cada una y la vamos a comenzar a introducir así. Vamos a colocar que nos quede el alambre en el centro de las dos piezas para comenzar a pegar. Listo, entonces vamos a tomar de a dos de cada una en la misma secuencia como les había demostrado al principio, 1, 2, 3, 4, 5, así, para comenzar a pegarlas. Entonces la colocamos en el centro y solamente con un pequeño cordón, no vamos a aplicar demasiado, con ese cordón y bien unido al alambre vamos a comenzar a pegar estas piezas. Listo, para que ya vaya tomando forma el ala. De la misma manera hacemos con esta otra, pero entonces cada vez que peguemos las plumas, entonces podemos montar una sobre la otra un poco nada más, así, que no nos vayan a quedar muy separadas. Listo, que no nos vayan a quedar muy separadas, sino una un poco montada sobre la otra, para que nos quede un poco más estético. Listo, así las vamos sobremontando y pegándolas que queden lo más cercano a la forma que ya hicimos con el alambre. Listo. Bueno, y después de haber pegado ya toda la primer tanda de plumas, miren cómo queda. Entonces comenzamos desde este extremo hacia adentro en la secuencia que les había mencionado. Para el otro lado entonces utilizamos las piezas de la forma contraria, ya simplemente por el otro lado, y comenzamos a pegarlas también desde afuera hacia adentro. Listo, después ya de tener toda esta pieza completa, entonces vamos a tomar nuevamente la otra pieza, porque como eran 8 y estamos uniéndolas, entonces nos quedan así. Entonces vamos a comenzar nuevamente por este lado o por el otro, como ustedes quieran, buscando la pieza en el sentido que corresponda a cada lado. Listo. Entonces ahora la vamos a montar sobre esta, pero entonces la vamos a pegar un poco más corrida hacia adentro para que aquí en la parte de abajo se quede viendo esta punta. Listo, entonces tratamos de cuadrarla. Si de pronto aquí arriba no nos coincide mucho con la forma, no importa, lo que hacemos es pegarla y que esa punta, aplicamos silicona en la parte de arriba para tratar de darle la forma, después en la parte de abajo y después un pequeño punto, una pequeña tira por acá para que esto no se nos levante tanto, más o menos en la mitad o un poco más arriba. Listo, estas puntas que nos quedan acá arriba, entonces después las podemos cortar con la tijera. Amigos, estoy pegando ya las piezas. Quise mostrarles un poco más de esta parte, lo que yo les mencionaba. Colocamos la pieza para que queden las puntas así intercaladas, se vean más puntas,
pero entonces acá en la parte de arriba de pronto estas no nos van a coincidir. O sea, yo les dije que cortáramos todas iguales para no cortar tantas piezas diferentes, ¿sí? Entonces ya con esto lo que podemos hacer, como ven que está sobrando aquí, entonces lo colocamos así, que quede una por debajo, otra por encima, listo. Y simplemente levantamos. Ya sabemos que hasta ahí es donde da, hasta aquí es donde entra. Aquí con la silicona vamos a aplicar un poco para que quede pegado en la parte de arriba y acá más abajo. Aquí de pronto para que quede un poco más clara esta parte. Listo. Entonces, como ven, van sobrando puntas. Lo que les mencionaba, simplemente vamos a cortar ese excedente. Entonces por eso tenemos que aplicar la silicona por debajo nuevamente. Listo, cortamos y continuamos dándole la forma al ala y podemos proseguir pegando las otras piezas. Bueno, cuando tengamos terminado ya este paso, lo que vamos a hacer es tomar la última pieza, que es esta. Listo, entonces vamos a tomar primero una y la vamos a pegar aquí en esta parte. Así no nos coincida muy bien, porque depende también cómo hayamos doblado el alambre, o a medida que vamos pegando las otras piezas se va descuadrando un poquito la forma. Listo, entonces aquí la vamos a pegar que nos quede más o menos dando el arco, y después de haberla pegado vamos a aplicar silicona aquí solamente en la parte de arriba. Después de eso vamos a pegar otra sobre esta, pero entonces la vamos a pegar más subida para que nos quede haciendo una forma así que se vea doble. Listo, acá en la parte de arriba nos va a quedar sobrando, como ya les había explicado, pero después de pegarla simplemente recortamos y le damos la misma forma del ala. Vamos a hacer esto mismo con el otro lado, y después de hacerlo por este lado lo vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo por la parte de atrás. Listo, aquí ya terminé de pegar las piezas por ambos lados, y ahora lo que vamos a hacer es tomar esto que se llama boa de plumas. Aquí en mi país se conoce como boa de plumas. Vamos a comprar 3 metros y vamos a pegarlo en todo el contorno, desde aquí en la parte de arriba, en este contorno hasta esta otra punta. Esto lo vamos a hacer por ambos lados. Entonces simplemente vamos a tomar y lo vamos a ir pegando con la silicona. Aplicamos acá solamente por el borde un poco y lo vamos pegando tramo a tramo. Ya listo, vamos a hacerlo solo por tramos, no vamos a aplicar de una vez toda la silicona, y así vamos completando la forma. Ya terminé de pegar la boa de plumas en los dos lados. Miren, los dos lados queda. Ahora vamos a tomar cinta de tela de 1 centímetro de ancho, 4 metros vamos a necesitar, y vamos a partirlo en 2 piezas de 2 metros. Esto vamos a marcar dónde es la mitad de cada una, y esta la vamos a introducir. Vamos a tomar una medida de una palma de una mano, y por aquí vamos a hacer un agujero a ambos lados. Listo, vamos a perforar en ambos lados y aquí vamos a introducir esta cinta. Esto es para ya hacer el soporte para poderlas amarrar al cuerpo. Entonces vamos a introducirlas así. Necesitamos que quede mínimo de una palma de distancia. Debemos marcar también para saber dónde introducirlo. Listo. Ya con esta cinta así, entonces vamos a buscar dónde queda el centro para que quede distribuido. Aquí ya tenemos una marquita en la cinta, y lo que hacemos es simplemente hacer un nudo. El nudo va a quedar para la parte interna. Listo, esta va a ser la parte que va a quedar pegada a la espalda, entonces este nudito no se va a ver. Por el otro lado simplemente se va a ver la cinta. Hacemos este nudo así, van a quedar piezas para arriba
y la otra, los otros 2 metros, simplemente por esta parte, acá por abajo. También buscamos el centro y vamos a amarrar. Es importante porque esto nos ayuda a sostener bien las alas en el cuerpo. Listo, entonces ya queda estas para arriba y estas para abajo. Ahora ya teniendo listo esta parte de las alas, vamos a continuar con la aureola. Para la aureola entonces vamos a utilizar una diadema, puede ser así, blanca, ancha más bien, y vamos a utilizar un poco más de alambre. Lo que hacemos es hacer un aro con el alambre, más o menos de una palma de diámetro, y vamos a amarrarlo así en círculo. Listo, después de tener esto así amarrado, lo que hacemos es enderezar una parte, así, dando esta forma, y aquí vamos a amarrar o a dar 2 vueltas, no importa que se nos tuerza primero, después lo acomodamos. Vamos a dar 2 vueltas. Es importante que quede bien asegurado y bien apretado para que no se nos vaya a desarmar. Aquí con una pinza cortamos el excedente. Y aquí vamos a apretar. Ya teniendo esto así, entonces enderezamos y vamos a acomodar que quede bien la aureola. Listo, amigos, aquí entonces aseguramos muy bien para que no se nos vaya a salir. Después de tener esto ya armado, entonces lo que vamos a hacer es cubrirlo con un poco más de esto, de la boa de plumas. Vamos a colocarlo aquí y vamos a ir dando vueltas a la boa para cubrir el alambre. Simplemente le vamos a dar unas cuantas vueltas, no es necesario de enrollarlo tanto, y al final con un poco de silicona lo vamos a unir acá. Listo. Y esta parte, si ustedes quieren, la pueden dejar descubierta del alambrito, o también podemos tomar un poco más de la cinta de tela y cubrirlo. Podemos cubrirlo incluso desde acá abajo para que no se vea el alambre, y vamos dando vueltas así para que no se vea alambre, sino que se vea de color blanco. Y todo esto lo vamos a asegurar con silicona, con pequeños puntos de silicona. Bueno, amigos, y así quedan listas ya nuestras alas de ángel. Aquí está nuestra modelo mostrando cómo se ven. Vamos a ver ahora cómo quedaron por la parte de atrás. Quedan muy bien. Eso, y ahora les vamos a enseñar cómo se debe amarrar correctamente al cuerpo. Para amarrar correctamente las alas, lo primero que vamos a hacer es tomar las alas y esta cinta que amarramos en la parte de arriba la vamos a colocar por encima de los hombros, y en la parte de atrás de la espalda la vamos a amarrar. Miren, aquí hacemos un nudo y queda correcto. Ahora en la parte de adelante lo que hacemos es que con la cinta que quedó en la parte de abajo, la cinta que amarramos en esta parte, la vamos a mandar hacia adelante y vamos a anudar aquí. ¿Listo? Entonces aquí puede quedar como complemento de pronto del traje de ángel, y ya nos va a quedar muy bien. Bueno, amigos, espero que les haya agradado este proyecto y que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.